En tiempos de crisis, donde todo parece estar perdido, dice la palabra del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. Ahora con ustedes, tu programa Contigo en la Mañana. Estamos aquí con el programa Contigo en la Mañana, todos los martes y jueves. Te habla Olga, evangelista de la Iglesia La Senda Antigua, y estamos aquí con un programa hermoso de la misericordia de Dios. Y como siempre, ¿verdad? Queremos exhortarte a que no te vayas, que sigas con nosotros, que tenemos una palabra de fe y de esperanza para ti, tu hogar, tu familia. Esta palabra está viva, esta palabra hace cambios en nosotros, esta palabra nos levanta ahí de una enfermedad, de una depresión, de angustia, de depresión. En esta mañana te decimos: levántate y resplandece. Y tengo un invitado muy especial, mi amado esposo Alberto Paniagua. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Contenta de tenerte aquí en el programa, ¿verdad? Ha estado excusado, ¿verdad? Porque tenemos mucho trabajo, pero estamos aquí. Dios ha sido bueno, oye, y la fidelidad de Dios ha sido grande. Amén. Y queremos que sepa que Dios es fiel. Así es. Y tenemos un tema muy hermoso, la misericordia de Dios. Quería que nos llevaras a esa plataforma de esa palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón en el día de hoy. Pues mira, sí, Olga, vamos, tengo una... Le puse mueve la viga y suelta la piedra. Podemos, con el tema, pensar de que estamos como construyendo, ¿verdad? Dice una viga, hablar de piedra. Pues así es el reino de Dios, ¿verdad? Porque nosotros edificamos con la palabra del Señor, estamos edificando el reino de Dios. Y mayormente vemos en este pasaje de Mateo 7, del 1 al 6, cómo el Señor nos está hablando, ¿verdad?, de cómo debemos hablar, cómo debemos edificar en el reino. ¿Por qué? Porque todo lo que digamos, dice su palabra, que tenemos el poder en la boca, el poder de la vida y el poder de la muerte. O sea, que cómo nosotros hablamos, cómo nos expresamos, qué vamos a decir, vamos a hablar como el mundo habla, pues, o como diríamos en buen puertorriqueño: el que me la hace me la paga. ¿Ves? Son frases que muchas veces por costumbre o por tradición venimos arrastrando en nuestras vidas, y muchas veces lo que hacemos es que nos atrasamos o podemos crear maldición a nuestra propia vida. ¿Ves? Tratando de resolver problemas o situaciones o cosas que suceden en nuestras vidas, pues podemos usar unas palabras que no sean las correctas. Podemos ver cómo en la Biblia nos habla en Éxodo de María, la hermana de Moisés y de Aarón, cómo ella se puso a hablar y a murmurar de su hermano, de lo que Dios le había entregado a ellos, ¿verdad? Moisés. ¿Por qué? Por unas presiones del pueblo. Pues tú no te puedes dejar presionar, porque vemos cómo la gente habla, y si tú caes en esa, estás escuchando eso y no estás escuchando lo que dice Dios, que Dios los puso a ellos para guiar ese pueblo, que ellos hicieron todas esas maravillas, hicieron todo, cómo sacó Dios a ese pueblo de Egipto, y en el trayecto, pues ellos veían todas las dificultades o todas las oposiciones, y no sabían que era que Dios te está preparando, ¿verdad? Para ver cómo está tu corazón. Tienes que prepararte, ¿ves? Porque las situaciones van a venir y todas las cosas van a venir, pero ¿cómo tú te vas a quedar hablando como el mundo habla? De que mira cómo están las cosas, qué mal están, o vas a decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué vamos a hablar? ¿Cómo vamos a hablar? Y vemos cómo esta mujer en ese momento paralizó completamente a un pueblo. ¿Por qué? Porque le dio lepra, y Dios le dijo: dile que se vaya por 7 días y cuando regresa va a regresar sana. Pero que en esto vemos que hay consecuencias, ¿verdad? Entonces, pues dice en Mateo 7:1, nos habla, dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar
a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Ay. ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. No desperdicien lo que es santo en gente que no es santa. No arrojen sus perlas a los cerdos, pisotearán las perlas y luego le darán vuelta y los atacarán. Aquí vemos cómo el Señor, ¿verdad? Cómo Jesús le está hablando a estas personas de decirle de cómo tú estás hablando de tu hermano. O sea, estás viendo algo malo en tu hermano y quieres, en vez de ayudarlo, de la mejor forma, Jesús le está diciendo, la mejor forma que tú puedes ayudar a tu hermano es quitando de ti, ¿verdad?, los defectos tuyos, para que entonces tú puedas estar libre de hablar y de poder, porque aquí dice cómo tú le vas a sacar la paja cuando tienes un tronco. Sí, que tú estás más ciego que él. Exacto, quizás tú lo quieres ayudar y quizás en vez de sacarle la paja le sacas el ojo. Ay, ay, ay. O sea, entonces pues yo hice unos escritos aquí, dice, Jesús nos enseña a que cuidemos nuestra salvación en esto. En vez de estar pendiente al hermano de qué está haciendo, o qué hizo bien o qué hizo mal, debemos estar nosotros pendientes primero a nuestra salvación, al tronco que tenemos, a la carga que nosotros podamos tener. Ayúdanos. En cuanto al pecado. Ayúdanos, o sea, Señor. Entonces muchas veces nos pasamos viendo lo que está bien o mal en nuestros amigos o semejantes. Esto no importa de la religión que sea, ni si es creyente o no, porque nosotros no estamos llamados a estar juzgando a nadie, sino ayudar a los demás. Aquí cuando vienen estos troces de comida, aquí no se le pregunta de dónde, de qué nacionalidad es usted, o si usted cree en Dios. Si viene a nuestra iglesia. Si usted es de esta iglesia, si usted es ateo. No, aquí se le da comida a todos. Ellos hacen fila y se le da comida a todos. Por igual. Así nos manda el Señor a que nosotros seamos, que no estemos juzgando, sino vengamos a ser personas de bendición. Amén. Y para eso pues tenemos que estar alineados con la palabra de Él. Amén. Y tú me estabas hablando de esta historia, de esta mujer que fue sorprendida en adulterio. Está en el Juan 8. Busquen en su Biblia Juan 8. Sí. Y en el versículo 1 empieza esa historia de esta mujer que fue sorprendida en adulterio. Así es, Olga. Y quiero leer un pedacito, ¿verdad? Para que tú nos expliques qué fue lo que Dios te dejó ver en esa escena, que pudiste analizar y ver cosas que yo no había visto de esa manera. Y es una manera de dejar ver otras cosas, porque la palabra continuamente nos está hablando. Esta palabra nos habla, nos confronta, nos deja saber, oye, no te estás portando muy bien. Dice aquí en Juan 8. Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano en la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó con la multitud y se sentó a enseñarle. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Imagínense esa escena. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Bueno, aquí vemos algo bien controversial, ¿verdad? Porque ellos la llevaron con el propósito de hacerle como una trampa. Exacto, una encerrona. Sí, porque se suponía que también llevaran al hombre. ¿O esa es buena? Sí, se suponía que los llevaran a los dos. ¿Eso porque es verdad? Los dos habían cometido el pecado. Pero como la intención de ella era hacerle como una encerrona a Jesús, ¿verdad? Para ver qué es lo que iba a decir. Y así poder apedrearlo a él. Pero vemos aquí que en este relato vemos cómo estos hombres apegados a sus leyes y a su religión no pudieron ver al Salvador de los pecados, ¿verdad? Que fue lo que hizo Jesús, perdonarle los pecados a esta mujer. ¿Por qué? ¿Qué dijo? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y al ellos seguir sus normas religiosas, sus leyes, que ellos estaban haciendo lo correcto.
pero con otras intenciones en su corazón. Entonces ahí el único que podía tirar la piedra era Jesús, porque era el único que estaba libre de pecado, el único, el único que podía apedrearla. Por eso él hizo esa aseveración. Dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y lo que tú me contabas, que ellos tuvieron una oportunidad. Pues claro, ellos entonces entran y cuando él hace esa pregunta, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, pues fueron soltando las piedras y se fueron. Pero se fueron. Pero ¿qué tenían ellos delante de ellos? Pues mi amor, te voy a decir enseguida. Pues entonces, al él hablar de esto y ellos soltar la piedra, ellos tenían delante de sí. ¿Qué sucede cuando ellos sueltan la piedra? Pues eran pecadores. Pero entonces, en ese momento, la única que recibió misericordia, ¿quién fue? Ella. La mujer adúltera, la que estaba siendo acusada. Pero ellos, dentro de su pecado, dentro de su religión y sus costumbres, no pudieron ver que tenían al Salvador de frente y le dieron la espalda. Le dieron la espalda. O sea que Él estaba allí también para perdonar sus pecados. Amén. Y muchas veces la religión o la competencia, ¿verdad? Porque estaban contendiendo contra Jesús. O sea, esa era la finalidad de ellos en este relato, era apedrear a Jesús. ¿Por qué? Porque querían ver cuál era su reacción. Pero se encontraron que el Espíritu Santo los redarguyó, porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y ellos mismos dijeron, espérate, ellos no pueden, tú sabes, su religión no permite, a nosotros no nos permite mentir. Y ellos se fueron, pero tenían la salvación ahí al frente. Ahí. Y la única que... La misma oportunidad para todos. Todos tenemos esa oportunidad. Amén. No importa de qué religión tú seas, no importa, hay que dejar de ser juzgadores. Amén. Y ir a nuestro Salvador para Amén. Poder hacer llegar esa misericordia. Pero tenemos que irnos a una pausa y vamos a regresar rapidito con ustedes. No te vayas, Contigo en la Mañana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. Que por tu camino me quedo. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Continuamos con el programa Contigo en la Mañana. El tema de hoy, la misericordia que tanta falta nos hace y la cual estrenamos todas las mañanas. Dice que nuevas son sus misericordias todas las mañanas. Quiere decir que Él sabe que la vamos a necesitar todos los días de nuestra vida. Y estamos aquí con Alberto Paniagua, que va a dar un pedacito de su testimonio de cómo él alcanzó misericordia en un momento de su vida. Amén. Alberto, háblame de eso porque eso es bien importante. Amén. Mira, voy a leer primero Romanos 14, 13. Dice, así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propóngase vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Y muchas veces, aunque no sea creyente, ¿verdad? No pongamos estar juzgando y que un creyente caiga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por frustración o por decir, wow, como me han tratado. O sea, yo buscando del Señor, muchas veces la gente llega y se encuentran con situaciones no agradables o personas que queriendo hacer el bien pues no pueden expresarlo, ¿verdad? No articulan bien las palabras y pueden herir a nuestros hermanos. Pues aquí en esta misericordia yo alcancé misericordia. Por eso el tema más bien es para cuando nosotros hablemos y no contendamos tanto, porque lo vemos en los medios de comunicación, en Facebook o en YouTube, tú ves tanto comentario negativo de una religión a otra o de un hermano a otro. O sea, y yo digo, ¿cómo podemos construir
un reino cuando Jesús mismo dijo que un reino dividido no puede prevalecer. Por eso tú ves cómo están muchas veces, que vemos las cosas como están, y es que esta división no ayuda. O sea, tú tienes que estar unido porque, o sea, hay más fuerza, ¿ves? Porque la gente tiene que ver quién gobierna en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Dónde está la misericordia de nosotros con el hermano? Que tenemos que levantarlo. Si hizo algo mal, vamos a ayudarlo, vamos a levantarlo. Amén. Ok, pues mira, yo en parte de mi vida, cuando más joven, yo tendría como unos 30 años, 33 por ahí, 34, no recuerdo muy bien. Tuve un suceso por mis excesos y mi descontrol en mi vida, desde el abuso de drogas y de alcohol. Por este suceso, por estar viviendo de esta forma, tuve un accidente automovilístico en el cual fallecieron 2 personas. Ok, una pregunta que te voy a hacer. ¿Tú estabas casado para esa fecha? Estaba en proceso de divorcio, porque creo que me había divorciado. Ah, ya. ok. Pero esto no había sido el motivo para yo estar bebiendo y usando sustancias, porque el motivo del divorcio era eso. La conducta. La conducta, porque muchas veces puedes decir, no, porque estaba en el divorcio, pues me fui a beber, no. Ajá. Ya mi conducta, pues, había causado esta separación, y esta conducta, pues, siguió dentro de mi vida, y ocurre este accidente en el cual fallecen 2 personas. Fallecen 2 personas en ese accidente. En ese accidente. Entonces, pues, yo logro, por medio de una amiga que yo tenía para ese tiempo, poder hablar con estas personas. Con la familia. Con la familia. Y esta familia llegamos a un hotel y estuvimos hablando, y me pudieron perdonar. Tú les pediste perdón por Pues lo claro, que había sucedido. por lo que había Las sucedido. 2 personas que murieron. Tuve que reconocer reconocer delante de ella de que estuve mal, o sea, la condición por la cual se dieron. ¿Qué relación tenía, perdona que te interrumpa, Sí. qué relación tenía esa persona que tú le estás pidiendo perdón de las 2 personas fallecidas? ¿Qué quedaba de esa persona? ¿Hija, primo, hermano? Era hija. Era la hija y había perdido ¿qué? A sus padres. A su mamá. A su madre, ok. Sí. Entonces, pues, logro hablar con ella, y ella, pues me perdonó, tú sabes, y demás. Pero esto no quiere decir que por este perdón yo no tenga que enfrentar un cargo de la justicia. Pero para mí, en lo personal, no creyente, yo ver este tipo de perdón cuando yo estaba acostumbrado a estar en la calle, a estar en este mundo de tanta venganza, de que si aquel hizo esto, yo le hago esto. Recibir ese perdón, pues para mí fue un alivio. Fue un alivio, ¿por qué? Por la falta que yo haber cometido en esa familia y crear esa pérdida y ese dolor en esa familia, ¿verdad? Entonces, luego, al yo recibir al Señor como mi Salvador al tiempo, que yo veo lo que es la misericordia, pues yo digo, wow, Señor. Me entero que la familia era cristiana, y veo cómo Dios obra en las personas, ¿verdad? Cuando tú dices ser cristiano y tienes esa misericordia con otra persona, aunque no sea ni tu familia, ni que sea creyente, ni nada. Solamente yo vi cómo el amor de Dios, a través de ellos, pues, me llegó la misericordia. Tremendo. De ese perdón. Tremendo. Luego, pues, consigo venir a la iglesia y conseguir venir y ser salvo, ¿verdad? Conseguir la misericordia y el perdón de Dios. Extendida. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Es impresionante, porque mira lo que nos dice aquí en Miqueas 7:18. ¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable
Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. O sea, eso es Dios hablando de cómo Él, no importa el pecado que tú tengas, cómo Él, ¿qué es lo que Él hace con el pecado? Los aplasta y los tira al fondo del océano. Eso es lo que Él hace con nosotros. Wow, qué bello. En el Salmo 40, Alberto, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. O sea, que podemos decir que tú alcanzaste misericordia en un momento de que había mucho dolor en tu vida porque, óyeme, fue un accidente. Eso tú no lo hiciste adrede, eso tú no lo hiciste conscientemente. Tú estabas bajo los efectos de la droga y el alcohol, claro, y eso te llevó a ti a tener un accidente donde hubo unas consecuencias. Claro. Y aquellos que nos escuchan esta mañana, oye, Dios tiene misericordia de ti en esta mañana como lo ha tenido conmigo y lo ha tenido contigo. La mesa está ahí delante de ti. Aprovecha, no seas como los fariseos que tuvieron la salvación de frente y se fueron. Y perdieron la oportunidad, porque nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Si algo amo yo del Señor, si algo es que amo de su forma de ser, es esa misericordia. Oye, que no importa lo que hayas hecho y tú dices, no, yo soy indigno. Mucha gente me dice, no, yo no voy a ir a la iglesia porque todavía no puedo. ¿Pero por qué no puede? Si Dios no va a hacer excepción de personas, Él te va a dar la misma oportunidad que ha tenido con Alberto, que la ha tenido conmigo y con todos los que vamos a la iglesia. Es un lugar de oportunidad. Es un lugar donde el Señor te va a levantar ahí del lodo cenagoso. Es un lugar donde el Señor te va a dar una nueva oportunidad de comenzar. Oye, esa misericordia es tan grande, Alberto, que no cabe en nuestra mente. Por eso tú no sabías que ellos eran cristianos, pero ahí Dios puso misericordia en el corazón de esa mujer. Oye, perdonar así, una cosa como esa, eso no es tan fácil. A veces no podemos perdonar a nuestro hermano que nos ofendió de palabra. Imagínate una pérdida de una vida, de una madre, hermano. Pero el Dios que nosotros le servimos es un Dios de misericordia. Claro. Y la gente me pregunta, pero ¿cómo va a ser uno que mató? Pues mira, si ese se arrepiente, si ese hombre se arrepiente, esa mujer se arrepiente, un corazón contrito y humillado, no lo desprecia Jehová. Él no nos paga a nosotros según nuestros pecados. Él no nos paga como nos pagaría nuestro hermano. Me ofendió, no le voy a hablar, no lo voy a mirar. Mire, nosotros necesitamos que todos los días el amor de Dios fluya en nosotros. Necesitamos pedirle al Señor que ese amor nos arrope. Pero casi nos tenemos que ir. Ese tema es un tema hermoso. Y mire, yo le invito a que busque el Salmo 51, que dice así: restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Pues soy pecador de nacimiento, así que desde el momento en que me concibió mi madre, pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñarás sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Amén. Nos tenemos que ir. Bueno, pero nada, seamos, ¿verdad?, buenos comunicadores. Y así como tuvieron misericordia conmigo en este proceso, yo les invito a todos nuestros hermanos que tengan misericordia cuando hay alguien que cae, no importa sea creyente o no sea creyente, que tengamos misericordia y que tendamos la mano. Amén. Y levantemos para que así como yo obtuve misericordia y pude llegar al Señor y ver la bondad del Señor, pues también las personas que no lo conocen puedan alcanzarlo. Amén. Pues gracias por estar con nosotros, Alberto. Gracias por estar con nosotros. Tenemos que irnos, mi amor. Es. Adiós. Hasta la próxima. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.